La lost media a veces puede ser encontrada de formas peculiares, ya sea por el recuerdo de una persona, una página en lo más recóndito del internet, o incluso puede que siempre haya estado enfrente de nosotros. Pero, ¿qué pasa cuando esto nunca sucede? Cuando los recuerdos nos mienten, los rumores solamente fueron rumores y la sugestión colectiva toma poder, haciéndonos creer que algo es real cuando en realidad nunca lo fue. Esto ha pasado más de una vez, y esto es la lost media que nunca existió. Les habla Axon y comenzamos. Varios en su infancia habrán visto el episodio titulado Un buen vecino de Bob Esponja, el cual contiene una escena donde muestra a Bob Esponja transformándose dolorosamente en un caracol. Esto supuestamente llegó a asustar a varios niños. Pero también, durante años, corrieron rumores de que en la emisión original había una escena donde igualmente se mostraba la transformación de Calamardo, pero que al parecer la llegaron a cortar de las repeticiones. Esto supuestamente por ser demasiado aterradora. Presuntamente, una prueba de la escena eliminada es que hay una transición extraña cuando Calamardo recibe el impacto de la aguja, e inmediatamente lo vemos convertido en un caracol. Algunos también mencionaban que el episodio todavía se emitía en su versión original en Polonia, pero esto se desmintió rápidamente. Incluso algunas personas afirmaron tener imágenes de la escena desaparecida, pero al parecer nunca llegaron a compartirlas. El 12 de junio de 2016, un usuario de YouTube subiría un video que prueba que esta escena nunca existió, siendo un video de la emisión original grabado en un VHS, donde efectivamente no se muestra dicha escena. Como prueba adicional, Vincent Waller, el actual showrunner de Bob Esponja, confirmó que la supuesta escena eliminada nunca se dibujó en el storyboard del capítulo. No obstante, algo importante decir es que en 2022, el animador Steve Fonte publicó en Instagram el guión esquema con los puntos claves del episodio, donde se revela que la escena de transformación de Calamardo sí se planeó en algún momento, pero que al parecer fue eliminada antes de escribir el guión final, concluyendo así que la escena jamás haya sido animada. Una Navidad con Charlie Brown es un especial navideño de la franquicia Peanuts que se estrenó en la CBS el 9 de diciembre de 1965. Basado en las historietas de Charles M. Schulz, este especial fue el primero de Peanuts, así como también fue dirigido por Bill Menendez, donde por el éxito de esta animación se crearon más especiales y la serie animada. A pesar de los buenos números del especial, debemos de saber que su producción fue algo caótica. Desde el corto tiempo para desarrollarlo, peleas de Schulz con la televisora CBS y sobre todo que en la época de los 60s era común que las comedias live action y series animadas tuvieran risas grabadas de fondo, como fue el caso de Los Picapiedra, por lo que los productores habían sugerido que también se añadieran al especial. Varios artículos mencionan que Schulz se negó a que la CBS usara risas grabadas en esta animación, ya que según él, no se le debería ordenar cuándo reír a las personas. No obstante, por buen tiempo existió el rumor que contaba que se había producido una versión con las risas grabadas. Esto probablemente por si el especial era un fracaso y transmitir la versión con risas años después. En 2023, el usuario Domino Deer de la Lost Media Wiki contactó a Sarah Brooks, archivista del Museo y Centro de Investigación de Charles M. Schulz. Esto para saber si el supuesto corte con risas grabadas existía. Sarah respondió que de acuerdo con Lee Mendelsohn, el productor ejecutivo del especial, que él había solicitado las risas enlatadas debido a que era lo normal para la época, pero que llegó a respetar la idea de Schulz desde el principio, por lo que esta versión con risas jamás entró en producción. Pero hey, al menos para nosotros los latinos, en 2022 se encontró el primer doblaje de este especial, el cual fue hecho en México. Para aquellos que tuvieron una Nintendo 64, seguro jugaron los juegos de Banjo-Kazooie y recordarán muy bien el final del segundo juego, donde la bruja Gruntilda asume que regresaría para una tercera entrega titulada Banjo 3E, pero esto obviamente nunca se llegó a hacer. Antes de haber sido comprada por Microsoft, la desarrolladora Rareware había hecho un tech demo para la Space World 2000, donde se veía a Banjo y sus amigos correr de una estampida de enemigos. Había gente que tenía la esperanza de que esto significaba un Banjo 3 en la GameCube, pero el mismo director de Rare simplemente confirmó que no había planes de Banjo para esta consola, y que solamente se trataba de un tech demo que demostraba el poder gráfico de la misma. No fue hasta 2008 que finalmente se tuvo un juego de Banjo para la Xbox 360, solamente que titulado Nuts and Bolts.
Un dato interesante de este es que el título de Tree fue al menos considerado en el desarrollo, pero al final Rare optó por otro nombre. Y finalmente en 2021, Greg Miles, ex director creativo de la compañía, mencionó brevemente en un video que si saliera un nuevo juego de Banjo, no sería titulado Banjo 3E, por lo que es casi seguro que esta tercera entrega de Banjo jamás será una realidad. La siguiente entrada es una historia de la Lost Media que ya casi todos se saben, o al menos ya se ha hablado demasiado de ella, por lo que seré algo breve. Un día con Bob Esponja la película es un falso documental para nada producido ni autorizado por Nickelodeon, y que supuestamente sería distribuido por las productoras Regal Films y MVD. Tanto sí que en los sitios de estas se encontró una sinopsis con su supuesta trama, siendo la siguiente. En este falso documental, Bob Esponja vive en la superficie como todas las superestrellas de Hollywood. Temiendo que Bob Esponja pase al olvido, su agente organiza un concurso llamado Pasa un día con Bob Esponja. El concurso convierte a Bob Esponja en el boca de todos, ya que miles de niños participan para ganar. El afortunado ganador de este es Seth, quien está entusiasmado con su día con Bob Esponja. Sin embargo, el día se convierte en una montaña rusa de emociones, ya que las cosas no salen como lo habían planeado. El 22 de noviembre de 2011 se colocó a la venta un DVD con el nombre de esta película en Amazon. Al poco tiempo, el artículo aparecería como no disponible. Un tiempo después, la película en sí tomaría la atención de la gente cuando se creó su artículo en la Lost Media Wiki, pasando a ser un tema de conversación en 4chan, Reddit y distintos canales de YouTube, dedicándose a descubrir si esta película era real o no. En un punto, el canal Ongoing Mysteries se contactó con Lorenzo Holly, director y productor de Regal Films, donde Lorenzo ofreció el contacto del director de la película, el cual por motivos de privacidad se le llamó Mr. Orange. Al momento de contactarse con Orange, se descubrieron algunos puntos claves sobre Un día con Bob Esponja. Aquí, él mencionó que la película tendría un estilo de dirección inspirado en John Hughes, director de varias películas de comedia juvenil como Breakfast Club o Sixteen Candles. Asimismo, Mr. Orange mencionó que comisionó una portada temporal al artista Jorge Pacheco, quien realizó una ilustración que se pareciera a la casa de Bob Esponja. Después de tener esta portada, Regal Films listó la película en Amazon, esto solamente para saber cuántas personas estarían interesadas en comprarla. En cuanto al guión, el director comentó que solamente 5 páginas fueron hechas. Y al término de la llamada con Mr. Orange y Lorenzo, se anunció que se lanzaría una campaña de donaciones en septiembre de 2016, para así finalmente poder producir Un día con Bob Esponja. Sin embargo, los años pasaron y esta campaña jamás fue hecha. Con ya pasando 9 años sin ningún tipo de respuesta, lo más probable es que esta película nunca fue o será una realidad. Antes de continuar con la Lost Media que nunca existió, debemos hablar del patrocinador de hoy, siendo este Very Human Shop. Creada por la artista Rox.rgb, Very Human Shop es un lugar donde encontrarás arte original, como pósters para decorar tu casa o cuarto, stickers para tus cuadernos y útiles, y asimismo, ropa y accesorios para usar en tu día a día. Todo en base a conceptos únicos y peculiares, y sobre todo, bonitos y cute. Pero sobre todo, esto es arte que juega con la nostalgia y lo que es ser humano. ¿Quieres algo diferente pero cool? Visita la tienda en Etsy Very Human Shop y utiliza mi código AXON20 para un 20% de descuento en tu compra. Y una vez más, esto es Very Human Shop por Rox.rgb. En serio apreciaría mucho que la apoyaran, ya que también me ha ayudado bastante. Ahora bien, sigamos con la Lost Media. Aquí tenemos 2 casos de supuesta Lost Media sobre Ed WD y Eddie, uno siendo un capítulo y otro un juego para la Game Boy. En el caso del episodio, este se trata de Special Ed, el cual según fue un capítulo propuesto de Ed WD y Eddie durante el proceso de creación de la serie a finales de los 90. Se sabe muy poco sobre el capítulo. La única evidencia de que se llegó a pensar en él fue en una entrevista con el creador de la serie, Danny Antonucci, donde recuerda que el episodio no se llevó a cabo por ser demasiado real. Debido a este supuesto tema y a la falta de storyboards o similares, es improbable que el episodio llegara a producirse.
El 10 de octubre de 2016, el usuario Bedhead Bernie subió un video sobre Special Ed, donde desmentía la idea de que este episodio hubiera superado la etapa conceptual. En particular, menciona que tras una consulta con la artista de storyboards, Raven Molise, nadie en la casa animadora recordaba la producción de este episodio. Al mismo tiempo, se dieron otras pruebas proporcionadas en el video que descartaban este capítulo, principalmente que el término demasiado real era más bien a que se refería que no tenía el humor tan caótico de la serie, por lo que se puede decir que era un capítulo demasiado tranquilo para Ed Doubleday y Eddie. Ed, amigos, ¿cuándo sale el otro crucero? Mi carne me pide sol y sexo. Ahora pasando al juego para la Game Boy Color, este se le hubiera conocido como Ed Doubleday y Eddie Junkyard Scramble. Se creía que era un juego de puzzles y al parecer costaba casi $30. También según llegó a aparecer en el sitio de IGN e incluso se publicó en eBay. Pero después de saber que nunca se lanzó oficialmente, existió el rumor de que habría sido cancelado en favor a un juego de Game Boy Advance, tratándose del conocido Ed Doubleday y Eddie Jawbreakers. En 2017, el usuario ComicKid subiría un video a su cuenta de YouTube hablando con uno de los empleados de la desarrolladora. Tras haber revisado las computadoras de la empresa, se descubrió que no habían encontrado nada relacionado con el juego, y que en realidad la mayoría de la gente confundía el juego con el juego de Game Boy Advance ya mencionado. Se sabe que Pokémon tuvo varios capítulos que fueron censurados en Japón, y que al mismo tiempo nunca llegaron a ser doblados en Estados Unidos y por consecuencia tampoco en Latinoamérica. Uno de estos es la leyenda de Dratini, que no llegó a América por el uso de armas de fuego, algo que afecta a la versión del anime en Occidente, ya que es en este episodio donde Ash consigue sus 30 tauros en la zona safari, y que se han mostrado en capítulos doblados del anime. Existieron rumores que este episodio sí llegó a doblarse al inglés, pero eventualmente fueron desmentidos por el mismo actor de Brock y James, por lo que este capítulo jamás tuvo una versión para Estados Unidos y por ende tampoco para Latinoamérica. WWF Backlash es un juego de lucha libre profesional que no existe para la Nintendo 64. Se decía que había sido desarrollado por Aki y publicado por THQ antes de su cancelación. Se afirmaba también que sería una secuela de WWF No Mercy con un lanzamiento previsto para 2001. Se especula que una edición de 2001 de la revista GamePro incluyó una captura de pantalla de este juego, con Kurt Angle y The Undertaker luchando sobre la celda. Supuestamente, también se afirmaba que habrían combates por equipos de 6 jugadores, y que esto al parecer sería posible gracias a la expansión de memoria de la Nintendo 64. Se creía que el juego había sido cancelado tras completarse aproximadamente un 30%, y que las principales razones de la cancelación fueron porque THQ tenía la intención de comenzar a trabajar en juegos para la GameCube, PlayStation 2 y la Xbox. Sin embargo, algunos especularon que el juego nunca había existido. Un motivo que lo dio a notar es la supuesta captura de pantalla de la revista, a algunos afirmando que era una invención o una imagen manipulada del juego anterior. Además, el usuario Cinnamon0999 del foro de la Lost Media Wiki publicó un hilo sobre Backlash. En el foro comentó que el juego no habría existido, ya que gran parte de la información nunca se verificó oficialmente. No sería hasta marzo de 2020 cuando Dave Wisnowski, productor del juego Pro Wrestling X, entrevistó a Sanders Kill, productor de THQ responsable de juegos de luchas de la época, donde Kill confirmó plenamente que WWF Backlash nunca existió, ya que dijo que THQ no planeaba más títulos para la Nintendo 64, ni para la desarrolladora Aki, esto tras el juego de No Mercy, ya que en su lugar Aki iba a colaborar con EA para desarrollar el juego Def Jam Vendetta. El 14 de junio de 2014, Scott Cawthon subió el primer tráiler de Five Nights at Freddy's a su canal. Sin embargo, supuestamente poco después, un usuario llamado Walmeet comentó sobre cómo había otro tráiler. Años después del comentario original, el 15 de julio de 2020, un usuario de Reddit llamado SalKaliekMek pudo contactar con Walmeet en Twitter. Aquí, Walmeet mencionó que ese video ya no estaba en el canal de Scott, pero cuenta que los animatrónicos contenían un diseño más aterrador y con ojos más rojos, y así como que supuestamente mostraba un endoesqueleto que no aparecía en el juego final. Durante un tiempo, la gente siguió buscando, hasta que otro usuario de Reddit llamado The Freddy Channel encontró un link en la Wayback Machine que dirigía a la antigua cuenta de Google Plus de Scott. Aquí al parecer había 3 videos eliminados, 2 de ellos se volverían a subir al canal de Scott, pero el tercero, llamado simplemente Five Nights, nunca fue resubido. Se creía que este era el rumoreado tráiler al que se refería Walmeet,
Sin embargo, el enlace a este se encontraba inactivo, por lo que al parecer el video está perdido por completo. No obstante, al día siguiente, el mismo Walmart hizo una publicación en Twitter que desmentía la existencia del tráiler, ya que al parecer cuando hizo el comentario de hace años se refería accidentalmente al mismo tráiler que subió Cowton, siendo la escena donde Bonnie se quita el rostro, y que en realidad el haberse referido a otro tráiler era más una equivocación o memoria difusa. No obstante, aún tenemos el misterio del video titulado Five Nights de la cuenta de Google Plus de Cowton, siendo que hasta ahora no sabemos nada al respecto. Astrología con Calamardo fue una serie de cortos de Nickelodeon del año 2000 que aparecían en la hora de los comerciales durante diferentes épocas del año, exclusivamente en Estados Unidos, donde Calamardo explicaba los diferentes signos del zodiaco. Los cortos en sí estuvieron perdidos por bastante rato, encontrándose por distintos usuarios y terminando su búsqueda en 2019. No obstante, resulta que solamente fueron hechos 6 cortos, estos para los signos Cáncer, Tauro, Géminis, Piscis, Sagitario y Leo, dejando la otra mitad del zodiaco sin un corto de Calamardo. Por un momento se pensó que sí existían los zodiacos restantes, pero en el mismo 2019, el anteriormente mencionado Vincent Waller confirmó que los cortos restantes jamás fueron hechos. En 2020, esto se aseguraría aún más, ya que la cuenta de YouTube de Bob Esponja subió la compilación de los cortos, donde solamente contábamos con los 6 que ya conocíamos. Un mito clásico de la Lost Media es como supuestamente un joven Kurt Cobain, antes de ser famoso por Nirvana, había llegado a las oficinas donde se animaba Ren y Stimpy, esto para escribir una canción para la serie, pero que a los ejecutivos no les gustó y tiraron su canción a la basura. Esto al menos es como lo cuenta Billy West, el actor de voz en inglés de ambos personajes, esto en un podcast hecho en 2011. Por años se buscó dicha canción, preguntando a otras personas dentro de la serie, pero sin llegar a encontrar nada en absoluto y otros diciendo que no recuerdan dicho suceso. El 10 de mayo de 2022, el mismo Billy West negó la existencia de la canción, afirmando que Kurt quería hacer una canción para la serie, pero que nunca llegó a grabarla. Siguiendo con entradas que la mayoría ya hemos escuchado, tenemos a Saki Sanobachi, o también conocida como Go for a Punch. Para ser breves, Saki Sanobachi es una supuesta ova gore que un usuario de 4chan afirmó haber visto en 2011. Su primera mención en el sitio fue en el tablón X en 2015, en un hilo donde se hablaba sobre experiencias en la Deep Web. Aquí, este usuario anónimo declaró haber visto un anime peculiar en una página donde el nombre se mostraba como Go for a Punch, el cual describió su trama de la siguiente forma. Este era un anime extraño sobre chicas escolares atrapadas en un baño enorme sin puertas, debatiendo filosóficamente sobre cómo nunca podrán salir de esta habitación. Tras perder la esperanza y pasar hambre durante varios días, todo se va cuesta abajo, donde en un punto empiezan a gritarse entre ellas para eventualmente quitarse la vida, ya sea golpeándose la cabeza contra el suelo o arañándose el cuello hasta hacerlo pedazos sangrientos. Asimismo, también dio detalles como que parecía ser un OVA hecho alrededor de los 80s, con una duración de al menos 30 minutos. La búsqueda de este anime se hizo bastante popular, llegando a distintos foros de Reddit y a varios youtubers enfocados en el tema de la Lost Media. Desde ese entonces pasaríamos por imágenes falsas, recreaciones, supuestas personas que lo vieron y distintas opciones de anime o manga similares a la descripción dada por el usuario, como Euphoria, Limitless Paradise o Brain Damage. Pero a pesar de todo esto, jamás se llegó a una respuesta satisfactoria. No obstante, en diciembre de 2019 podríamos haber tenido un final para todo esto, cuando en Reddit el usuario Saki Sanobachi OP alegó ser el autor original de la publicación en 4chan, declarando aquí que el anime era falso y que había inventado toda esta historia solo para bromear en el hilo. E igualmente, para demostrar que él era el anónimo original, este ofreció capturas de los metadatos de las imágenes que había usado en las publicaciones de 4chan. No obstante, a pesar de todo esto, varias personas no creyeron sus declaraciones, por lo que algunos siguen defendiendo la existencia de Saki Sanobachi. El 28 de abril de 2003 se publicó un artículo en el sitio web GameCubicle que afirmaba que Grand Theft Auto 3 y Vice City se lanzarían tanto para GameCube como para Xbox. Aunque las versiones para Xbox de ambos juegos se lanzarían más tarde ese mismo año, las versiones para GameCube jamás se lanzaron.
no había más información disponible sobre estas, y solamente el artículo de GameCubicle era la única prueba de que se planeaban versiones para GameCube. Se especuló que Nintendo no quería dos juegos notoriamente violentos para la consola, pero eso se contradecía ya que había otros juegos clasificación M en la GameCube. Otra supuesta razón es que la GameCube no se vendía tanto como la PlayStation 2 o la Xbox, o también que el espacio de los discos pudo haber sido un problema. Los juegos se lanzarían finalmente para una consola de Nintendo con la trilogía remasterizada de Grand Theft Auto, esto en 2021 para la Nintendo Switch. No obstante, para finalizar esta especulación, el 14 de julio de 2024, Ove Bermeck, director técnico de Rockstar durante el desarrollo de la trilogía 3D, fue consultado en Twitter sobre si las versiones de GameCube existían o si siquiera estaban planeadas en ese entonces, con el director simplemente negando la existencia de estas. Clockwork Knight fue un juego de plataformas desarrollado por Team Aquila y Sega, lanzado como título de lanzamiento para la Sega Saturn en 1994. Pero existían rumores que el juego se estaba desarrollando originalmente para la Sega 32X, debido a que varias revistas de videojuegos de la época, como la británica Mean Machines e incluso la española Hobby Consolas, anunciaban que este juego iba a estar para la 32X junto con Panzer Dragoon y Daytona USA. Sin embargo, no hay evidencia de la existencia de ningún prototipo de este juego para la 32X, y parece que las revistas simplemente cometieron un error. La película de King Kong de 1933 recibió diversos elogios tanto en crítica por sus efectos de la época y su gran éxito en la taquilla, para hoy en día considerarse un gran clásico. Sin embargo, al parecer varias escenas fueron eliminadas y algunas ni siquiera llegaron a ser filmadas, esto debido a su presupuesto. Algunas de estas son la secuencia del Pozo de las Arañas, supuestamente eliminada tras la primera proyección, debido por causar una gran incomodidad en la audiencia. No obstante, aunque esta escena aparece en el guión de la película y en la novelización, posteriormente se demostró que nunca se había filmado. Otra escena es donde vemos a Kong pelear contra 3 Triceratops, filmada parcialmente. Asimismo, tenemos una donde un brontosaurio mata violentamente a 3 marineros en el agua, algunas escenas extendidas de la huida de los personajes en la guarida de Kong, otra donde Kong interrumpe una fiesta de póker en un hotel, y finalmente una toma superior de Kong cayendo del edificio Empire State. Caught Together, o traducido como Esposados Juntos, es un supuesto piloto de la serie animada de Nickelodeon, Los Castores Cascarrabias. Había rumores que este capítulo se emitió en raras ocasiones a nivel mundial, pero nunca en Estados Unidos. De hecho, varias afirmaciones se dieron por parte de personas en Latinoamérica. La verdad, yo veía demasiado Los Castores Cascarrabias y era mi segunda serie favorita de Nick, aparte de Bob Esponja. Y cuando había escuchado sobre este tema hace mucho, yo no recordaba para nada este capítulo. Pero bien, la supuesta historia iba así. Esposados Juntos involucraba el arresto de Norbert y Daggett después de que este último destruyera una costosa estatua de madera, donde eventualmente los castores logran escapar, pero esposados juntos. Una trama que al parecer recuerda a la película de 1958 de Defiant Ones, lo cual esto no me parece raro, ya que siempre en la serie había bastantes referencias al cine tanto de nicho, popular o de serie B. Pero bien, este piloto chocaba con la existencia del verdadero piloto, titulado Snowbound, el cual se subió a YouTube en 2013, por lo que se llegó a pensar que en realidad había 2 pilotos. Pero todo se caería abajo cuando se descubrió que en 2001 en los foros de Toonzone se encontraba un fanfic con el mismo nombre, y con varios puntos similares a la supuesta trama. En 2022, el youtuber L Supersonic Q confirmaría que este piloto nunca existió, al hablar con el escritor del fanfiction de hace años, quien mencionó que la idea la sacó del sitio Voice Chaser, donde se había esparcido el rumor de la existencia de dicho episodio. Además que también los escritores y el creador de la serie afirmaron jamás haber visto dicho capítulo. Varios conocemos la serie de Animaniacs, donde veíamos los momentos cómicos y aventuras de Jacko, Wakko y Dot, los cuales son los hermanos Warner y la hermana Warner, aunque también se daban segmentos con otros personajes, como Pinky Cerebro, Slappy la Ardilla y varios otros. Aquí mismo es donde entra el personaje de Minerva Mink, quien solamente protagonizó 2 cortos durante toda la serie, esos titulados Meet Minerva y Moon Over Minerva. Por lo cual se empezó a rumorear que había más episodios con ella, pero supuestamente la personalidad atrevida y su apariencia no quedaban para una serie para niños, y la televisora eliminó sus cortos restantes de los capítulos. No obstante, esto nunca fue algo que tuviera pruebas.
Fue hasta el 18 de abril de 2016 en que el creador de la serie, Tom Ruegger, respondió en Reddit la pregunta de un usuario sobre la existencia de estos cortos, en lo cual Tom simplemente dijo que nunca existieron. Sid, el niño científico, fue una serie animada en CGI de la PBS que se emitió entre 2008 y 2013, y que aquí en Latinoamérica llegó a Discovery Kids. Algunos usuarios especulaban que durante 2007 se realizó un piloto para la serie, cuando esta se titulaba provisionalmente ¿Cuál es la gran idea?, donde al igual que la serie final, el piloto se animó mediante captura de movimiento para simular los movimientos de marionetas en tiempo real. Supuestamente el nombre original de Sid era Josh, y tenía un diseño muy diferente al de la animación final. Sin embargo, nunca se llegó a confirmar específicamente que la serie haya tenido un piloto. Sería hasta 2024 donde un usuario en Discord se contactaría con un miembro que trabajó en la serie, donde se confirmó que nunca existió un piloto y que solamente se contaba con una prueba de animación. VeggieTales es una serie infantil cristiana creada por Big Idea en 1993, siendo más popular en Estados Unidos que en otra parte. La serie siempre ha dado enseñanzas bíblicas a los niños y mantenido un humor seguro. No obstante, se rumoreaba que había contenido subido de tono, como finales alternativos donde los personajes morían. Este rumor inició el 15 de enero de 2016, donde Daniel O'Brien, artista de efectos de la serie, realizó una sesión de preguntas y respuestas en su cuenta de Twitter. Una de las preguntas era si existía contenido para adultos de VeggieTales que nunca se había publicado, a lo que él respondió: no, pero los animadores solían hacer finales alternativos en donde los personajes morían. Por un rato, esta era la única supuesta prueba, y no había aparecido ningún video de estos finales desde ese entonces. No fue hasta 2019 donde O'Brien nuevamente contestó en Twitter, esta vez a una pregunta sobre si esos finales eran reales o no. A lo que él mencionó que la respuesta que dio en 2016 siempre se trató de una broma con sarcasmo, por lo que no se esperaba que realmente la gente se lo creyera. Si llegaron a ver el primer episodio de Bob Esponja, seguro recordarán el segundo segmento titulado La aspiradora, donde vemos a Bob Esponja usando una aspiradora para limpiar su jardín, pero que le causaba todo tipo de problemas a Calamardo. Asimismo, también recordarán que este episodio no tiene ninguna clase de diálogo, claro, excepto este. Existieron rumores que originalmente este segmento iba a tener voces, pero que por un equipo de grabación defectuoso que no se pudo reemplazar a tiempo, obligó a que este se quedara solamente con la música. Sin embargo, el 10 de junio de 2022, el artista y guionista Jay Lender desmintió este rumor en Twitter diciendo lo siguiente: falso, lo que entendí en ese entonces era que el episodio se creó para ayudar a extender el primer capítulo, Se Busca Ayuda, para completar así la mitad del episodio. Pero ese segmento, al ser considerado una sección separada, las reglas del sindicato obligaban a pagar a los actores una segunda cuota de sesión al grabar. En ese entonces, eso equivalía a unos $2.500 en total, por lo que se quedó en silencio. Así que como notarán, el primer capítulo está dividido en 3 secciones: Se Busca Ayuda, La aspiradora y Tomemos el té, quedando el de la aspiradora completamente en silencio, solo porque simplemente no querían pagar más, haciendo que nunca haya existido una versión con voces. La siguiente entrada se trata más de una broma que en lugar de algo que la gente realmente creyó que existió. En junio de 2016, en el tablón de videojuegos de 4chan, un usuario anónimo publicaría la portada de un supuesto juego para la Sega Genesis, titulado Kekrok, y el cual se volvería un meme en el mismo sitio. Aquí, Kekrok fue descrito como un videojuego poco conocido lanzado en 1993 para la Sega Genesis, el cual era de bajo costo y que no contaba con una licencia de distribución oficial. Asimismo, que generalmente aparecía en las secciones de liquidación de varias tiendas de descuento. Pero en realidad, esta imagen se hizo como una broma a sitios dedicados a archivar y buscar Los Media, principalmente a la Los Media Wiki, con el propósito de que varias gente llegue a pensar que se trataba de un juego perdido real, y así llegue a tener un artículo en esta misma wiki. Claro, esto jamás funcionó, y las personas se dieron cuenta rápido que era un juego falso, pero eso no impidió que Kekrok se hiciera un meme en la comunidad, y que varios usuarios hicieran distinto contenido del mismo, desde animaciones hasta ROMs jugables, y eventualmente también se encontró quién fue uno de sus co-creadores, siendo la cuenta Proxima64, quien confirmó aún tener el modelo 3D original.
El siguiente punto tuvo la atención de muchas personas en internet por varios años, donde varios trataron de descubrir si este juego era real, algo cancelado o incluso un sueño. Conocido como That Evil Farming Game, también pudiendo traducirse como Ese malvado juego en la granja, su historia daría inicio en 2016, cuando en el subreddit Tip of My Joystick, el usuario Sparta213 publicaría un post titulado "Este juego era algo así como Harvest Moon", y acompañado con el siguiente mensaje. No sé casi nada de este juego, solo recuerdo que es parecido a Harvest Moon, pero con un giro oscuro. El juego empieza contigo y tu esposa. Una noche se pelean y terminas apuñalándola hasta la muerte. Ahora el juego gira en torno a cultivar para sobrevivir, mientras intentas evitar que el pueblo se entere del incidente. De vez en cuando, la policía viene a registrar tu casa y tienes que esconder el cadáver. No recuerdo para qué consola era este juego ni cuándo salió. Sé que al menos fue lanzado después del año 2000. Sé que esto suena muy vago, pero es muy difícil recordar algo que se te ha olvidado. Además, tuvo que ser antes de mediados o principios de 2015. Los gráficos no eran 3D y estoy 100% seguro de que este no era un juego para navegador. Tras esto, varios usuarios empezaron a dar opciones sobre el juego al que se refería, sin llegar a ninguna respuesta final, y por un buen rato no hubo más conversación al respecto. Un tiempo después, a finales de 2018, otro usuario llamado David Spade publicó un hilo en el mismo subreddit, con el título "El juego de granja malvado", donde aquí menciona lo siguiente: "Había un juego que solía descargar allá por 2006, antes de que se actualizara mi computadora y lo perdiera. Era un juego de agricultura al estilo Stardew Valley, donde asesinas a tu esposa y luego intentas fingir que no la mataste. Y ese simplemente era el juego, seguir cultivando y asegurarte de que nadie te descubra. Había también un minijuego de pesca, en el cual recuerdo haber pescado pruebas del asesinato de la esposa, haciendo que el personaje se desmayara. Este no pretendía ser un juego para niños, no era hecho en RPG Maker y lo saqué del sitio de un desarrollador indie. También había pantallas entre cada día que mostraban la fecha, y uno de los personajes era un viejo con barba blanca". Una vez más, los usuarios sugirieron de qué juego podría tratarse, basándose en juegos con una trama similar o con temática escalofriante, pero nuevamente no se llegó a ningún lado. La búsqueda de este juego llegó a esparcirse tanto a otros subreddits o a youtubers dedicados a la investigación. Un gran ejemplo, los videos de los youtubers Wank y Nexpo. Con la ayuda de la difusión, Sparta regresó a Reddit para una sesión de preguntas y respuestas el 16 de marzo de 2020, donde aquí se dieron los siguientes detalles importantes. El usuario mencionó que pudo haber sido un sueño, una teoría que surgió en su momento también, ya que él afirmó que tomaba medicamentos por tener insomnio crónico. Pasando al siguiente punto, él creía que los demás autores que hablaron sobre el juego estaban mintiendo, porque sus afirmaciones no concuerdan con sus propios recuerdos. También afirmó que el juego tenía una vista desde arriba con un estilo de pixel art, que un lugar para esconder el cuerpo era bajo unas tablas y que había un ciclo de día y noche. Asimismo, él contestó que nunca leyó 1922 de Stephen King, una novela en la que un granjero asesina a su esposa. Sparta tampoco creía que fuera una animación, porque según él, no es alguien que ve animaciones. Y por último, mencionó que no descargó el juego de una página web de contenido ilegal o sangriento. Ahora bien, no sería hasta 2021 donde todo esto terminaría, cuando un usuario anónimo de Reddit encontró una animación sobre el youtuber Vinesauce subida en el canal Tuskull. En el video se oye a Vinesauce hablando de manera cómica y cómo llegué a tener la idea de un juego parecido a Harvest Moon, pero donde matabas accidentalmente a tu esposa y que aún así tenías que seguir cultivando. Claro, mientras ocultabas el cuerpo de la policía de vez en cuando. Este segmento coincidía con todo lo que Sparta había dicho hace años, y un día después, él mismo confirmaría que era la fuente, y como en ese entonces, él solía quedarse dormido viendo videos de Vinesauce, haciendo así que se creara un recuerdo falso, dando fin a la búsqueda de este misterioso juego que nunca existió. Hellraiser es un videojuego para la NES cancelado en 1990, basado en la película del mismo nombre. El juego habría sido desarrollado por Color Dreams, conocidos por crear juegos sin licencia de baja calidad. Uno de los juegos más ambiciosos desarrollados por la compañía fue Hellraiser, donde al parecer Dan Lawton, uno de los fundadores de Color Dreams, había visto la película y le gustó bastante. Tras convencer a sus socios y al estudio cinematográfico, adquirió los derechos para crear el videojuego basado en la película, invirtiendo entre la cantidad de $35,000 a $50,000. Según Lawton, era consciente de que la NES no podía manejar el motor necesario para crear el juego, así que contrató a un ingeniero para crear un nuevo tipo de cartucho.
La presunta jugabilidad se centraba en un personaje atrapado en la caja del Lemar Chan de la película. El jugador podía encontrar maneras de manipular el exterior de la caja y resolverla para escapar, mientras que también los cenobitas interferían en su escape. Una vez resuelto el rompecabezas, el jugador y los demonios serían libres, y asimismo el jugador tendría que resolverlo en orden inverso para derrotar a aquellos enemigos que se habían escapado. Sin embargo, debido a los altos costos de producción del cartucho especial, esto llevaría a que el juego se vendiera en un precio bastante alto, y al mismo tiempo varias tiendas estaban dejando de aceptar cartuchos que no fueran certificados por Nintendo. Aún así, Hellraiser se trabajó durante un par de meses más, publicándose incluso anuncios en varias revistas en las que se mencionaban que habría versiones para la Sega Genesis y la Atari Lynx, pero al final el juego sería cancelado de manera silenciosa. Años después se le preguntó a Dan Lawton sobre la posibilidad de un prototipo o de los archivos del juego, donde él respondió lo siguiente: el hardware se encontraba listo y el diseño gráfico estaba al 20%, pero no se contaba con la programación. El juego hubiera sido una vista de 45 grados hacia abajo con un laberinto de piedras, muros y fosos. Donkey Kong Parking Attendant era un supuesto juego de arcade que se rumoreaba que había desaparecido y que presuntamente iba a ser desarrollado ni más ni menos por Sega. Todo este rumor inició por Stephen Radosh, más conocido como ser el presentador del programa Catchphrase en Estados Unidos. Pero antes de esto, él llegó a tener una carrera en los videojuegos, siendo productor ejecutivo de los juegos Philips CDI de Super Mario y de Legend of Zelda, y eventualmente también llegó a tener una posición en Sega. Durante su tiempo en Sega, él llegó a contar en un artículo para Game Informer que de alguna manera obtuvieron la licencia de Donkey Kong y que él ayudó a crear un juego de arcade sobre el mismo, donde Donkey sería un asistente de estacionamiento. En 2024, el canal de Did You Know Gaming publicó un video que verificaba múltiples rumores sobre proyectos cancelados de Mario, uno de ellos siendo este supuesto juego de Donkey Kong, donde concluyeron su investigación afirmando que el juego nunca existió, y que lo más probable es que Stephen confundió un proyecto cancelado en el que Sega estaba trabajando, tratándose en realidad de una secuela del videojuego Congo Bongo, el intento de Sega de un juego similar a Donkey Kong. Capital Punishment es un videojuego cancelado del famoso programador Al Lowe, el cual habría sido publicado por Sierra y lanzado para PC a finales de 1994. En el juego, el jugador encarnaría a Bill y Hillary Clinton navegando en canoa por un río mientras evitaban numerosos obstáculos y políticos rivales. Lowe canceló el juego al darse cuenta de que su idea lucía mejor en teoría que en la práctica. Aparte de las capturas de pantalla del juego, según Lowe, no existen versiones jugables, porque declaró que Capital Punishment nunca llegó a la fase de prototipo. Las Cheetah Girls tuvieron una trilogía de películas originales de Disney, y eventualmente también se dio origen a un grupo musical en la vida real. Debido a la popularidad de la primera película, supuestamente se planeó una serie de televisión que se emitiría en el canal ABC. Su trama se desconoce, pero lo más probable es que se desarrollaría después de los eventos de la primera película, con la banda centrada en su carrera. La serie al parecer iba a producirse a principios de 2004. No obstante, hubo algunas dificultades, ya que en ese momento Raven Simonet protagonizaba el programa de Disney Stan Raven. Esto la puso en conflicto con las Cheetah Girls, ya que quería centrarse únicamente en su programa, ya que sería bastante complicado ser protagonista en dos series al mismo tiempo. Durante años existió el rumor de que se había filmado un piloto para la serie, pero en 2019 eso sería desmentido por Kelly Williams y Sabrina Bryan, también protagonistas de las películas. Ellas mencionaron que siempre se habló de hacer una serie de Cheetah Girls, pero nunca se logró hacer nada, y ni siquiera tuvieron un guión o algo parecido, así que simplemente todo se quedó en conversaciones e ideas. El primer capítulo de Un Show Más se emitió en Cartoon Network el 6 de septiembre de 2010, pero antes de esto su piloto se emitió en el sitio oficial de Cartoon Network, el cual es el capítulo donde Mordecai y Rigby juegan piedra, papel o tijera por el colchón de papaleta. Este piloto sería pulido y pasaría a ser el episodio titulado El primer día en la serie. No obstante, además de esta primera versión del piloto, se creía que había otra versión, pero animada completamente en Flash. Esto debido a la existencia de dos clips cortos del piloto animados de esta forma. El primero siendo donde Mordecai y Rigby juegan a los puñetazos por la cuchara limpia, y el segundo es el segmento donde intentan empatar su juego de piedra, papel o tijera 100 veces. El 15 de diciembre de 2021, Eric J. Pringle, animador de Cartoon Network y quien animó estos clips en Flash, confirmó en Twitter que no existía un piloto completo animado de esta forma.
siendo que en realidad esos clips solamente se recrearon en Flash como una prueba de animación. Kablam era una serie de Nickelodeon que se desarrollaba dentro de un cómic, donde los presentadores eran dos niños llamados Henry y June, quienes mostraban distintos cortos y segmentos en diversos estilos animados. La serie fue transmitida del 96 al 2000 y contó con 48 capítulos. No obstante, por buen rato se pensó que existía un capítulo final de la serie, el cual habría sido el número 29. Este episodio apareció por primera vez en las guías de capítulos de TV.com y Wikipedia a principios de la década del 2000. A pesar de no existir imágenes ni pruebas, muchos usuarios de internet afirmaron haberlo visto, y varios fans de la serie crearon sus propias ilustraciones y fanfiction, lo que permitió que el rumor se mantuviera vigente. El supuesto episodio iba a tratar sobre el final definitivo de la serie de cómics entre Henry y June, un beso entre ellos dos y la despedida del público. Este episodio fue presumiblemente cancelado debido al parecer los altos índices de audiencia de la serie, quedando así en el olvido ya que se decidió hacer más episodios. El 7 de diciembre de 2015, Mark Marek, encargado de los segmentos de Henry y June en el programa, publicó un episodio completo en la sección Kablam de su sitio web, siendo titulado Episodio número 29. A pesar de que este capítulo se etiquetó como tal, no contenía la supuesta trama rumoreada, sino que en realidad se trataba del verdadero episodio 29 de la serie. Esto significaba que el capítulo que Mark Marek subió pretendía ser su respuesta a los rumores sobre la existencia de ese episodio 29 creado por los fans. Como último dato, en 2011 Mark Marek también dejó un comentario en un sitio de fans ya no disponible, declarando que Henry y June no tenían sentimientos el uno por el otro y que ese tal episodio 29 era falso. Sin embargo, como nunca se encontró una captura de pantalla de ese comentario, esto es difícil de comprobar. Aún así, nunca más ha habido pruebas de que esta versión del episodio 29 siquiera exista. Varios recordarán los episodios de Sonic Boom principalmente por sus chistes, logrando contar con 100 episodios durante 2 temporadas. Sin embargo, existió el rumor de que se perdió el metraje de un episodio de esta serie. Todo esto iniciando en un hilo actualmente borrado de 4chan, donde un usuario afirmó que el episodio era un piloto mostrado a Sega of America y que fue descartado por no ser adecuado para un primer episodio. Este supuestamente nunca se publicaría, pero algunos teorizaban que restos de este capítulo se encontraban en el video titulado Meat Sticks. En este video hay varios bocetos de un storyboard que nunca se publicaron en televisión ni en ningún otro medio de Sonic. El 12 de agosto de 2018 se le preguntó al productor ejecutivo Bill Freiberger sobre este episodio perdido de la serie. Bill afirmó que estos storyboards del video Meat Sticks no pertenecían a un episodio eliminado. También comentó que en teoría podrían haber provenido de una escena eliminada de otro capítulo. Aún así, se sabe muy poco sobre el origen de estos bocetos. Luna era un grupo de K-pop creado por Blockberry Creative y donde estaba la Chu deidad hasta 2022. Ellas desarrollaron una gran fanbase internacional con su proyecto pre-debut, donde las 12 miembros lanzarían sus propios álbumes en solitario en 2016, hasta finalmente llegar a hacer su debut como un solo grupo en 2018. También en 2018 se insinuó el concepto de un álbum compuesto íntegramente por baladas coreanas, al que los fanáticos se referían como Luna de Ballad o también La Maison. El primer indicio de este se dio en la descripción del video de la canción Love Forever, donde se incluían descripciones de las canciones del mini álbum al que pertenecía este video, siendo Beauty and the Beat. Fue en la sección de la canción One Way donde se incluía el anuncio de un próximo álbum, siendo el titulado Luna de Ballad, que al parecer se lanzaría en mayo de 2019. Poco después, el 31 de mayo de 2019, se publicó un teaser de The Ballad en el canal oficial de Luna, solamente que ahora había sido nombrado La Maison. Este video incluía breves avances de 3 canciones, Daydream, Hyper Ballad y Bliss Ballad. También terminaba con una imagen de las 2 integrantes formando un círculo, con la inscripción La Maison Luna, y debajo leyéndose el texto atrasado pero algún día, lo que implicaba que si bien el álbum aún no estaba listo para su lanzamiento, se lanzaría próximamente. No obstante, en el mismo año, el director creativo de Luna, Jaden Young, cortaría lazos con el grupo debido a diferencias creativas con la disquera Blockberry. Pero antes de su despedida, él escribiría en su blog lo siguiente: cierto álbum que había completado acaba de ser borrado, baladas y letras que no llegaron al mundo. Varias fans asumieron que eso se refería a La Maison, pero desde ese entonces no habría noticias sobre este álbum por muy buen tiempo. No sería hasta octubre de 2023 que tendremos un final a esta historia,
ya que Jin Soul, miembro de Luna, declaró por medio de la app Fab que nunca habían grabado canciones del álbum aparte de los teasers ya mencionados, confirmando que tampoco habían hecho la versión completa de los mismos, declarando finalmente que este álbum es completamente inexistente. Siempre ha habido mitos y leyendas sobre series viejas de televisión en México, sobre todo cuando supuestamente se trata de un episodio perdido, siendo El Chavo una de las tantas series que ha sufrido de este caso. En la época temprana del internet, o incluso antes de ello, se rumoreaba que existía un capítulo perdido del Chavo del 8, el cual supuestamente se trataba del número 142, y que según no estaba presente en ninguno de los DVDs de la serie, saltándose del 141 al 143. La supuesta trama de este capítulo iba como cualquier otro, hasta que vemos cómo termina con el Chavo muriendo atropellado. Esta leyenda urbana o creepypasta llegué a verla varias veces en posts de Facebook por allá cuando la gente se creía cualquier cosa, ya sea como 2011 o 2012. Pero en realidad, cuando uno llega a investigar siquiera un poco, puede encontrar que no hay ninguna fuente al respecto que confirme que tal episodio se consideró, y mucho menos alguna imagen que demuestre que existió. De hecho, la imagen que suele estar adjunta al supuesto capítulo se trata en realidad de una captura del episodio titulado Jugando a los Atropellados de 1975, donde el Chavo, Kiko y la Chilindrina fingen ser atropellados para jugarles bromas a la vecindad. Incluso la supuesta sangre de la imagen es salsa de tomate que se echaron en el mismo capítulo. El número de este capítulo, según varios sitios de fans, es el 104. Asimismo, que el número 142 es el que lleva por título El Perrito Callejero, y según en otros sitios también, es el titulado El Primer Día de Clases. E incluso en la plataforma de VIX, que tiene varios capítulos en desorden, su número 142 es el titulado Las Locuras de Don Ramón. Pero fuera de todo esto, lo de un episodio donde el Chavo fallece es más una leyenda urbana que cualquier otra cosa. No obstante, algo que sí es cierto es que esta serie cuenta con varios capítulos perdidos, pero gracias a su larga cantidad de fans en Latinoamérica, varios de estos han llegado a encontrarse con el tiempo. Cuando en Estados Unidos el canal Disney Channel se lanzó en 1983, se estrenó con varios programas originales y repeticiones de cortos. Ejemplos de estos fue El Rincón de Pooh o Buenos Días Mickey. Varios de estos llegaron a transmitirse durante años. No obstante, hubo un programa original que fue anunciado en el lanzamiento, pero que nunca se produjo, tratándose de Dreamfinders. Este estaría basado en la antigua atracción de Epcot, conocida como Viaje a la Imaginación. El programa, descrito por la revista Disney Channel, trataba sobre un grupo de niños en un entorno del mundo real, los cuales contaban con algún problema por resolver. Dreamfinder, o también llamado el Viejo Eli, llevaba a los niños al reino de la imaginación, donde usaban sus ideas para encontrar una solución creativa. Sin embargo, también estaba el villano de la serie, conocido como Miedo, el cual intentaría llevar a los niños y al Viejo Eli al abismo del desconcierto. La serie iba a durar 1 hora y estaba programada para emitirse los fines de semana. Y aunque nunca se produjo, hubo una pequeña aparición del Viejo Eli durante la cuenta regresiva para el lanzamiento de Disney Channel. En 2016, la búsqueda por la serie tomó relevancia gracias al usuario Kateni de la Lost Media Wiki, donde publicaría un hilo buscando ayuda para encontrarla. En el transcurso de la búsqueda se encontraron algunos anuncios y un promocional, así como el guión de un solo capítulo. No obstante, en 2022, Dave Smith, el jefe del sitio oficial de los archivos de Disney, confirmaría que los detalles dichos en la revista de Disney y la trama eran ciertos, pero que ningún episodio jamás se llegó a producir. City 2000 es un juego de aventuras point and click para la MS-2, desarrollado por Rologame y lanzado en 1993. Aquí juegas como John Daring, un agente secreto estadounidense cuya misión es impedir que un malvado traficante tome el control de Londres. En el juego te transportas por Londres con distintas fotos de los lugares, y asimismo cuenta con escenas cinemáticas en live action. Serie 2000 en sí no es particularmente raro, ya que se pueden comprar copias en eBay y Amazon, además que se puede encontrar fácilmente su versión digital en línea. Sin embargo, no podemos decir lo mismo de su secuela, titulada City 2000 París. Se sabe que no hay copias disponibles en ningún sitio web y actualmente ni siquiera sitios que documenten claramente sobre este juego. La única prueba principal de la existencia del mismo es la parte posterior de la caja de City 2000, que menciona que esta secuela saldría próximamente. Un presunto rumor de este es que se enviaron 30 copias de prelanzamiento a una tienda canadiense, pero esto nunca ha sido confirmado. Así como también que se sabe muy poco de las compañías productoras de ambos juegos.
No fue hasta 2021 cuando Jon Stewart, desarrollador del primer juego, contó finalmente qué fue de la secuela, donde respondió que nunca se realizó porque la ley francesa requiere que los desarrolladores obtengan el permiso de cada persona que aparezca en las fotos del juego. Y como pueden ver en el gameplay del primero, cumplir esta ley era algo imposible. Sonic 16 es un juego de Sonic cancelado, desarrollado por Sega Technical Institute y basado en la serie de televisión matutina de los 90, en este caso siendo la más seria, no la otra que era más cómica. El juego al parecer tenía gráficos más grandes, un estilo artístico diferente y una jugabilidad distinta, similar a la de Prince of Persia y juegos beat'em up. El juego también habría estado más centrado en la historia a comparación de anteriores títulos de Sonic, esto para vincularlo más con la serie animada. No obstante, el juego sería cancelado por Yuji Naka, posiblemente debido a su ritmo más lento. Según Chris Sand, el juego era en realidad otra versión de otro juego de Sonic cancelado, tratándose de Sonic Extreme, pero que aún así se supone que veríamos personajes de la serie animada como Sally Acorn y varios enemigos. Además que Sonic 16 tenía una apariencia radicalmente diferente a la de los juegos anteriores. En lugar de simples sprites, los personajes del juego estaban completamente animados y tenían más detalles. Lo único que existió de este juego es simplemente una demo, la cual un video de la misma ha estado disponible desde 2008. Dead Sara es una banda estadounidense de rock alternativo con sede en Los Ángeles. La banda se hizo famosa por su canción Weatherman de su álbum debut, llegando al top 30 de varias listas de rock y rock alternativo, y a partir de ahí el éxito de la banda siguió creciendo. A mediados de la década del 2000, cuando Dead Sara estaba en sus inicios, publicaron grabaciones de estudio de algunos de sus primeros trabajos, esto a través de MySpace. Sin embargo, a medida que la banda seguía lanzando más música, optaron por eliminar las canciones de su página de MySpace, en favor de las más nuevas y pulidas, lo que prácticamente hizo que estas versiones desaparecieran de internet por completo. Se documentó que supuestamente existían 11 canciones subidas a esa red social, y 10 de las mismas fueron encontradas entre los años 2014 y 2025. Pero al parecer la supuesta canción titulada What Will I Do With All That Love resultó nunca haber existido. New Kids on the Block fue un juego para NES desarrollado por la marca Parker Brothers, basado en la boy band del mismo nombre, y probablemente desarrollado durante los años del auge del grupo, entre el 88 y el 93. Se sabe muy poco sobre el juego. La única evidencia de su existencia es una caja prototipo vendida en eBay en 2009. Según el programador David Crane, el juego fue simplemente un concepto inicial y nunca pasó de la fase de diseño. La secuela del juego Klonoa, titulada Klonoa 2 Lunatea's Bell, tuvo una excelente recepción en varios medios en su lanzamiento, llevándose incluso el premio de juego de plataformas del año otorgado por el sitio GameSpy. Pero a pesar de esto, al juego no le fue tan bien comercialmente. Además de su lanzamiento para la PlayStation 2, se rumoreaba que se lanzaría un port para la GameCube al año siguiente. Esta noticia se mencionó por primera vez en la revista Next Gen número 82. Donde se describía que era una versión mejorada, que contaría con gráficos más detallados y optimizados para la consola. Pero no fue hasta el 1 de enero de 2025 en el que el creador de Klonoa, Hideo Yoshizawa, confirmaría en Twitter que nunca se planeó un port de Klonoa 2 para la GameCube. Se creía que WCW 2000 era un juego en desarrollo para la PlayStation 2 por EA Sports Canadá, el cual sería considerado cancelado el 26 de marzo de 2001, cuando la WCW fue adquirida por la WWF. La primera mención de la existencia de este juego apareció por primera vez en la portada de la edición de mayo de 2000 de la revista PlayStation Magazine, y al cual se le dedicó un artículo de 2 páginas. En este, se desprende que el juego habría sido similar al anterior WCW, conocido como Backstage Assault, en el cual no había ningún ring y toda la jugabilidad y los combates se desarrollaban en el backstage con diversas armas. Este artículo también afirmaba que WCW 2000 se convertiría en el primer juego de lucha libre en utilizar escaneo facial para los modelos de los personajes, algo que no veríamos en los juegos de la WWE hasta 2014, por lo que diversas fuentes empezaron a cuestionar la existencia de este juego, y que en realidad las imágenes mostradas eran solamente renders conceptuales que pertenecían a Backstage Assault. No fue hasta el 11 de enero de 2025 cuando el usuario de YouTube Matt McMuscle publicó un video que cubría los juegos Backstage Assault y el ya mencionado 2000. Como parte de su investigación, se contactó con el programador principal de Backstage Assault,
el cual desmentiría las afirmaciones dichas por la PlayStation Magazine, y que en realidad dichas imágenes mostradas en la revista eran renders conceptuales que pertenecían a Backstage Assault, revelando así que WCW 2000 jamás existió, y que solamente se trataba de Backstage Assault. X, el hombre de los ojos de rayos X, es una película de terror de 1963 protagonizada por el veterano del cine Ray Milland como el Dr. James Xavier, un hombre cuyos experimentos le otorgan poderes de visión cada vez mayores y que al final comienzan a volverlo completamente loco, siendo la película dirigida por Roger Corman. La película en sí existe, pero supuestamente tenía un final alternativo. En el final lanzado a cines, Xavier conduce por el desierto y entra a una carpa donde se estaba haciendo una misa. Aquí le dice al pastor que está empezando a ver las cosas más allá de la oscuridad del universo y que en su centro hay un ojo que nos ve a todos. El pastor le responde que eso que ve es el pecado y el diablo, y le menciona el verso bíblico: si tu ojo te hace pecar, sácatelo y tíralo. E inmediatamente Xavier se arranca los ojos para no poder ver nunca más. No obstante, en el libro Danza Macabra de Stephen King, esta afirma que Corman filmó un final en el que Xavier, después de haberse quitado los ojos, él grita en agonía: "Todavía puedo ver", mientras su tormento continúa y su sacrificio termina siendo inútil. Sin embargo, en una entrevista de 2017 con Roger Corman, donde hablaba sobre sus proyectos anteriores, este declaró que este supuesto final alternativo nunca existió, y que simplemente King estaba recordando mal la última parte. No obstante, a Corman le gustó la idea, y mencionó que quisiera rehacer la película con este final. Patchy fue un juego supuestamente lanzado por la infame editora europea Phoenix Games, siendo para la PlayStation 2 en 2004. El supuesto juego es conocido por su portada, debido a la mala calidad del CGI que aparece en la imagen y el poco atractivo diseño de los personajes, siendo este un claro plagio de Pac-Man. Actualmente no se sabe nada sobre su gameplay, aunque por el título y la apariencia del personaje, nuevamente podemos decir que sería similar a Pac-Man. Asimismo, mucha gente ha llegado a preguntarse si el juego llegó a hacerse realmente, y algunos teorizan que el arte de la caja era solamente un prototipo de un título planeado que nunca fue producido. Quizás también fue hecho para llenar espacio en catálogos y sitios en línea, o simplemente puede que solo se haya tratado de un simple engaño o estafa. Esto último se respalda por la falta de información del juego en internet, a comparación con otros títulos lanzados por la misma desarrolladora, donde su fecha de lanzamiento es la única supuesta pieza de información que ha salido sobre este juego. Finalmente, el 11 de julio de 2020, el youtuber RetroDetect hizo un video sobre Patchy, detallando cómo nunca pasó de la etapa conceptual y que el arte de la caja no era más que un placeholder, o sea, básicamente un arte temporal. Esto al parecer mientras trabajaban en la portada final. Pero incluso se menciona que esta ilustración en sí era robada, siendo de una competencia de Ray Tracing, hecha años antes de que Phoenix Games siquiera existiera. Lo cual de hecho no es algo nuevo, ya que al parecer Phoenix Games fue conocida también por robar arte, portadas y demás cosas para sus videojuegos. El 15 de agosto de 1977 a las 23:16 en la Universidad Estatal de Ohio, el radiotelescopio Big Ear recibió una señal de radio de origen desconocido, durante exactamente 72 segundos y proveniente de la zona oriental de la constelación de Sagitario, alcanzando una intensidad 30 veces superior al ruido de fondo. Esta señal sería llamada la señal Wow, esto por la reacción que tuvo el joven Dr. Jerry R. Eman cuando la descubrió días después. Ahora bien, algo importante que debemos de saber es que esta señal nunca fue grabada, sino que solamente fue captada por la computadora del observatorio, llegando solamente a ser impresa. En pocas palabras, no existe ninguna cinta de audio de esta señal. Esto también porque el tipo de telescopio del observatorio carecía de equipo de grabación de audio. Por lo tanto, los 72 segundos de audio se encuentran perdidos definitivamente. Y la impresión es el único remanente de la señal. Por lo que no crean videos que digan ser el verdadero audio de la señal Wow. Cualquier tipo de video así es simplemente un intento para recrearla. Mario Knights surgió como el nombre de un juego mencionado en una creepypasta titulada Mario es un monstruo, creada por el autor Slime Beast, donde presumía que era el último juego de Mario para la Super NES, donde seguías a Mario aventurándose con una linterna en el supuesto mundo llamado Reino de la Noche, para llegar a enfrentarse a un villano con el nombre de Iak. Igual explicó que la caja del juego era de color negro, con una ilustración de Mario asustado dentro de la boca del villano.
un supuesto gameplay aparecería en el ahora borrado canal Why Are You Scared, donde mostraba la jugabilidad descrita de Mario Knights, y con el toque de horror análogo que se conoce hoy en día. Pero claro, esto solo se trataba de una recreación. Por último, al parecer un usuario del sitio Lost Media Archive mandó un correo a Nintendo para confirmar la existencia del juego, lo cual obviamente recibió la respuesta de que este juego jamás existió. Felix and Paul's Puppet Party fue una serie sin producir de Flexitoon y Felix the Cat Productions. Esta serie habría estado protagonizada por Félix el Gato y sus amigos en forma de títeres, todos también creados por Flexitoon. Se planearon 3 episodios de media hora, con 65 interludios de 10 a 15 segundos cada uno. Lamentablemente, se confirmó que el programa nunca pasó de la etapa de planificación, esto confirmado en un correo por el cofundador de Flexitoon. Black the Ripper es una supuesta película de terror blaxploitation que se estrenó entre 1974 y 1976, la cual era una versión del género basada en la historia de Jack el Destripador. Debido a lo desconocido y la poca información que se tiene, no se puede confirmar si terminó su producción o si llegó a estrenarse en cines. La película se mencionó por primera vez en una breve nota en la edición del 8 de mayo de 1974 de la revista Variety, mencionando al director Frank Saletri y a un elenco de actores desconocidos, e indicaba que la película llevaba 2 meses de producción. Más tarde, en diciembre de ese mismo año, se incluyó un anuncio de la película promocionando su futuro estreno en una edición de la revista Monsters of the Movies, y también meses después, en la misma revista de Variety, afirmaba que la película se iba a estrenar el 25 de mayo de 1976. Este estreno jamás se produjo. De hecho, la película quedaría en el olvido hasta 2013, cuando un usuario de un sitio web de películas desconocidas afirmó haberla visto una vez en sitios de torrents. Asimismo, otro usuario del mismo sitio publicó las que supuestamente son las únicas capturas de pantalla de la película. Aun con esto, la existencia de Black the Ripper no se ha confirmado. Si bien algunas personas han afirmado haberla visto y supuestamente el sitio web dailygrindhouse.com tenía un artículo que detallaba la película, este fue hecho en un Día de los Inocentes en 2013. E incluso nadie de la producción de la misma se ha acercado a hablar sobre ella. Eventualmente, también las capturas de pantalla que se han encontrado, algunas demostraron ser tomadas de otras producciones, por lo que deja aún más en duda la credibilidad de Black the Ripper. Algunos teorizan de que si esta película existió, habría sido producida a toda prisa, o tal vez rescatada por alguien luego de ser descartada inicialmente, explicando así las imágenes y el metraje que no se han demostrado como falsos. Barbie Time Traveler es una secuela cancelada de Barbie Explorer para la Nintendo GameCube y la PlayStation 2, donde Barbie emprende un viaje en el tiempo para encontrar gemas especiales y visita 3 mundos: el futuro, la antigüedad y las épocas de la realeza. El 3 de diciembre de 2002, una cuenta de Amazon publicó una reseña de 5 estrellas, donde el usuario mencionaba que estaba emocionado por el juego, aunque también tenía sus dudas sobre si iba a ser lanzado. Un año después, una usuaria de Amazon publicó una reseña buscando el juego. Estas 2 reseñas también afirman que se intentó visitar la tienda Toys R Us, pero la misma les respondió que se llegó a tener el juego hace mucho, pero que ya no. Varios años después, en 2019, se haría la búsqueda por una versión del juego, encontrándose solamente 4 capturas de pantalla en sitios y foros rusos, y asimismo un póster promocional que contaba con las imágenes ya mencionadas. La búsqueda en sí terminaría cuando se contactó a uno de los programadores del juego, quien confirmó que nunca se llegó a una versión alfa, revelando así que ni siquiera se tenía una versión jugable. Y al mismo tiempo se dijo que todos los archivos se perdieron, esto debido a que uno de los estudios cerrara por completo. Stone Temple Pilots es una banda estadounidense de grunge y rock alternativo originaria de San Diego. Formados en 1985, la banda consiguió una fanbase moderada, lo que esto le permitió grabar un demo en 1990. Este demo contenía varias canciones que serían regrabadas para su álbum debut titulado Core, así como varias que nunca se publicarían. Entre ellas se encontraba Only Dying, considerada una de las mejores canciones de su primera etapa. En 1993, el grupo recibió una propuesta para presentar una canción para el soundtrack de la película El Cuervo con Brandon Lee, lo que llevó a que decidieran regrabar Only Dying. No obstante, tras lo ocurrido con Brandon Lee durante el rodaje de la película, se consideró que sería una falta de respeto incluir la canción en el soundtrack debido a su título y la temática, por lo que en su lugar ellos decidieron presentar una canción que ya tenían terminada para su siguiente álbum, titulada Big Empty.
Varios años después, en 2017, se publicaría el demo de Only Dying en la edición del 20 aniversario del álbum Core, pero cuando se les preguntó a los miembros de la banda si existía la versión regrabada de 1993, ellos mismos responderían que nunca existió. Todo esto en un artículo de la revista Rolling Stone publicado en ese mismo año. Algunos quizás aquí llegaron a jugar el juego de Croc, o realmente quizás no. La verdad, en mi caso me tocó simplemente verlo de niño cuando un amigo de la familia lo estaba jugando en su computadora, y yo pensaba que se trataba de un juego de Yoshi. La cosa es que Croc Legend of the Gobos fue un juego de plataformas que seguía al personaje cocodrilo del mismo nombre, esto para salvar a los Gobos, los cuales eran su familia adoptiva, y el cual se enfrentaría al malvado Barón Dante. Eventualmente, este juego logró tener una secuela y también un spin-off en la Game Boy, pero al parecer se suponía que habría una tercera entrega, o al menos eso es lo que se creía por años. Titulado Croc 3, Stone of the Gobos, sería una secuela hecha por el mismo estudio y que supuestamente estuvo en desarrollo entre 2001 y 2005. Esta última entrega de la serie se habría lanzado para PlayStation, PlayStation 2, GameCube y Xbox, y que continuaría directamente la historia de Croc 2. Aquí, Croc se enfrentaría nuevamente al Barón Dante, el cual esta vez contaría con un hechizo que solamente se puede detener con la piedra sagrada de Gobos, por lo que la misión de Croc sería encontrarla. En algún momento se planeó su lanzamiento en 2005, sin embargo, Argonaut cerró en 2004, lo que llevaría la venta de los derechos de Croc a la desarrolladora Zenimax Media Inc. Supuestamente, la información previa que se conocía de Croc 3 fue compartida al sitio Unseen64 por ex empleados de la misma Argonaut, que tuvieron a Croc 3 como su último proyecto. Pero posteriormente, el mismo sitio de Unseen64 confirmaría que la información proporcionada sobre la supuesta cancelación de Croc 3 era ni más ni menos que falsa, desmintiendo que Zenimax nunca llegó a tener los derechos de Croc, y que en realidad quien seguía teniéndolos era el coproductor de los juegos originales, lo cual simplemente se supo al contactarse con el mismo. Y finalmente se confirmaría que todo el supuesto desarrollo del juego y las historias de las presuntas personas que trabajaron en él resultaran ser simplemente un completo fraude. Your Favorite Merchant fue un canal de YouTube enfocado en una banda virtual del mismo nombre, y creado por el youtuber Ray William Johnson en marzo de 2006. El 9 de mayo de 2012, la banda comenzó a hacer covers de canciones, pero explicaron que el contenido original que estaban creando sería destinado a un álbum que habían anunciado en su momento. Sin embargo, el 30 de noviembre de ese mismo año, la banda anunció que el proyecto había sido retirado. Esto siendo causado por una disputa entre la productora Maker Studios y Ray William Johnson. Esto al parecer porque Maker Studios exigía mayores ingresos y control, por lo que cuando Johnson se negó, la cadena cortó la financiación del álbum. Después de esto, el grupo publicó un último video donde explicaron que trabajaron en dicho álbum durante 8 meses. Pasarían varios años con ausencia de la banda, hasta que en 2021 volverían a retomar el canal, y siendo finalmente el 17 de mayo de 2022, la cuenta de YouTube abordó lo sucedido con el álbum planeado, admitiendo que el proyecto de Your Favorite Merchant se canceló mucho antes de que comenzaran a crear el álbum, que en realidad solo llegaron a escribir algunas ideas, que jamás lograron grabar alguna canción para este, y que no hay ningún álbum perdido escondido en una bóveda o computadora, confirmando así su inexistencia. The Wiggles es un popular grupo de música para niños australiano formado en 1991, conocidos por sus éxitos como Hot Potato, Get Ready to Wiggle, Fruit Salad y muchos otros más. Entre 1991 y 1998 lanzaron principalmente álbumes y videos, realizando numerosas giras y ganando popularidad dentro y fuera de Australia. El éxito del grupo dio lugar a numerosas versiones en diferentes países, incluyendo una versión para el público latinoamericano. La formación latina estuvo compuesta por Zoe Vélez, Fernando Moguel Jr., Katy Villafuerte y Francisco Madrid. Así como la versión original, estos tendrían una serie de televisión en el bloque de Playhouse Disney, contando con 26 episodios y siendo emitida en 2006. Lamentablemente, el programa sería retirado a finales del mismo año, para dar paso al doblaje de la serie australiana, haciendo que esta versión latina cayera en el olvido por un tiempo. No obstante, en 2021 la serie completa fue subida a YouTube por el canal oficial de los Wiggles. La cosa aquí es que se presenta la ausencia de 2 capítulos ya confirmados inexistentes. El primero de estos se le conoce como Aquí viene el cochezote rojo, del cual lo único que se conoce es que supuestamente se trataba de un especial, con el que solo se contaba su intro grabado en la pantalla de una televisión. Pero en realidad este video resultó ser falso, y que al parecer el canal que lo subió trataba de hacer una ARG enfocado en los Wiggles,
pero la mayoría de información de este canal ha desaparecido casi por completo. Pasando al otro supuesto especial, este se titulaba Despierta Katy, del cual solo se contaban 2 imágenes. Eventualmente, sería aclarado que en realidad se trataban de capturas de una sesión de fotos para la serie. Midori y la niña de las camelias es una historia japonesa que tuvo origen entre la era Meiji y la era Showa. En la actualidad, es conocida por su versión en manga de 1984, creada por Suehiro Maruo. En 1992, el artista Hiroshi Harada produciría una adaptación animada de este manga de forma independiente. Lo polémico del manga llevó a que ninguna productora aceptara de manera íntegra la obra, por lo que esto llevó a Harada a hacer él mismo casi toda la película, realizando los fotogramas uno por uno y llegando a dibujar un total de 5.000 planos. Harada tardó 5 años en terminar la película. A finales de los 90, la cinta original, la cual duraba 52 minutos, se envió fuera de Japón, esto para emitirse en diversos lugares. Pero cuando regresó al país, la Junta Japonesa de Censura Cinematográfica exigió que la película se editara para cumplir sus estándares. Pero al parecer, antes de esto se logró realizar una transferencia de la cinta en definición estándar. Sin embargo, se desconoce si sobrevivió alguna película de esta versión sin censura. En los años siguientes, la compañía francesa Cinemalta lanzaría el DVD de la película, el cual duraba 48 minutos. El hecho de que este DVD duraba 4 minutos menos que la película original hizo creer a las personas que era la versión censurada y que se habían cortado escenas muy fuertes. No fue hasta el año 2020 donde el usuario Boon39 de la Lost Media Wiki logró contactar con Hiroshi Harada, esto para preguntarle por la supuesta versión sin censura de la película. Aquí Harada contó que los 4 minutos cortados no eran más que escenas complementarias hechas exclusivamente para el cine, en las que se introducía y publicitaba a la casa creadora. Por lo que al parecer esas escenas nunca formaron parte de la cinta, además de que finalmente confirmó que la versión en DVD se trata de la versión original y sin censura. ¿Dónde en el mundo está Carmen Sandiego? Fue un programa de juegos estadounidense basado en la serie de juegos de computadora del mismo nombre. Cada episodio consistía en 3 niños concursantes que competían entre sí para responder preguntas de trivia relacionadas con la geografía, y así determinar las ubicaciones de los secuaces de Carmen Sandiego y finalmente a la misma Carmen. De esta serie existió el rumor de un episodio perdido, llamado All Long Gone, el cual se creía que no se emitió debido a su último segmento, donde supuestamente una concursante llamada Jasmine Doman llegó a romperse el brazo en la última ronda. Aquí entraría en escena la producción a ayudarla y el subcampeón Ed Mann terminaría la ronda en 13 segundos. Asimismo, al parecer también hubo problemas con los actores, como que la presentadora Lynn Thigpen tenía dolor de garganta y tuvo que ser sustituida durante el capítulo por Max Sommers. E igualmente se menciona que el actor Gene Wilder también apareció en el episodio con un papel desconocido. El supuesto episodio estaba programado para emitirse el 12 de octubre de 1992, pero fue cancelado tras todo lo ocurrido, por lo que se repitió otro capítulo en su lugar. Los rumores sobre la existencia de dicho episodio persistieron a lo largo de los años, y ni los presentadores del programa Greg Lee ni Max Sommers comentaron sobre la existencia del mismo. El 23 de agosto de 2020, el periodista Christian Carrion publicó un artículo que trataba sobre el supuesto episodio perdido, donde descubrió que la televisora conservaba toda la serie intacta, pero que no llegó a encontrar dicho capítulo entre sus archivos. 4 días después, el 27 de agosto, en la parte final de su artículo, Carrion recibió una respuesta del creador del programa, Howard Blumenthal, afirmando que el episodio no existía y que dudaba mucho que haya sido borrado debido a que cada capítulo tenía un gran costo. La película Blazing Saddles, del director Mel Brooks, es una película bastante cómica que trata sobre un sheriff negro llamado Bart. Él es asignado a un pequeño pueblo con varias personas racistas y al mismo tiempo tiene que evitar que un hombre de negocios derribe el pueblo para crear un paso de vías de ferrocarril. Tras el éxito de la película, supuestamente Warner Brothers trató de hacer una serie basada en ella, sin la autorización o la presencia de Mel Brooks, la cual solo se cuenta con un piloto. Titulado Black Bart, este piloto fue emitido por la CBS el 4 de abril de 1975. Este capítulo presentaba las continuas aventuras del Sheriff Bart, solo que aquí era interpretado por otro actor.
Asimismo, en esta serie veríamos sus esfuerzos por proteger la ciudad de Rock Ridge de la delincuencia, a la vez que lidiaba con los prejuicios de sus habitantes. Aunque bien los eventos de la película se ignoran casi por completo. Este piloto en sí no está perdido en absoluto, ya que se incluyó en varios comunicados de prensa de Blazing Saddles como contenido extra. Sin embargo, tras el estreno de este piloto, se rumoreó que el estudio había producido 4 temporadas de episodios de Black Bart entre 1975 y 1979. Esto al parecer por una obligación por contrato, pero que también jamás los llegaron a transmitir en televisión. Este rumor tomaría más fuerza por una publicación en una página de Facebook, el 6 de junio de 2015, donde se anecdotaba una supuesta historia de la producción. Los detalles importantes que se mencionaron eran que los abogados de Mel Brooks le aconsejaron de poner una cláusula en su contrato, la cual decía que Warner Brothers no podía hacer una secuela de la película a menos que la hagan de inmediato o hicieran una serie para televisión en menos de 6 meses. El caso aquí es que según Warner Brothers empezó la producción de dichas temporadas mencionadas, y que al parecer porque el contrato nunca mencionó si tenían que ser publicadas en esos 6 meses, ellos supuestamente las hicieron, pero que terminaron enlatándolas por distintos cambios en la empresa. No obstante, toda esta supuesta historia resultó ser una mentira. O más bien, una publicación en forma de broma, ya que esta misma fue editada en 2020 diciendo que era una pieza de comedia. Por lo que al parecer, todas las anécdotas supuestamente hechas por Brooks sobre Black Bart habían sido completamente inventadas para la publicación, y más importante aún, nunca se produjeron episodios de la serie más allá del piloto inicial. Radio Flyer es un juego de vuelo cancelado para la Super Nintendo, basado en la película dramática de 1992 del mismo nombre, el cual su lanzamiento estaba previsto para ese mismo año. El juego fue cancelado por razones desconocidas, pero una posible razón pudo ser porque se basaba en una película donde se presentaba abuso físico infantil. En el número 23 de la revista Retro Gamer, un ex empleado de la desarrolladora Ocean llamado Brian Flanagan confirmó que el desarrollo de Radio Flyer se canceló incluso antes de comenzar, donde confirma el motivo de la cancelación ya mencionado, y que en realidad las capturas de pantalla del juego que se veían en revistas podrían haber sido solamente imágenes editadas y mockups, en lugar de una captura real del juego corriendo nativamente en una consola. Cero en Conducta fue un programa cómico mexicano que estuvo al aire entre 1999 y 2003. La serie se centraba principalmente en un salón de clases con adultos disfrazados de niños, con un humor supuestamente adulto que parodiaba los segmentos de escuelita de programas como La Carabina de Ambrosio y El Chavo del Ocho. Varias veces se invitaba a una celebridad de la época quien asumía el rol de alumno o profesor. Entre los mencionados se encontraba supuestamente el comediante del cine de oro mexicano Adalberto Martínez Chávez, mejor conocido como Resortes. Sin embargo, a diferencia de otros episodios de estrellas invitadas, el capítulo en el que supuestamente aparecía no se encontraba en ningún lado. Había bastante confusión sobre si este capítulo siquiera existía, ya que al parecer fue mencionado en Wikipedia en la lista de invitados especiales y en un artículo hablando sobre la serie en Distrito Comedia, donde se dicta una probable aparición en el año 1999. No sería hasta el año 2025 cuando el actor David Villalpando, conocido por interpretar al maestro Virolo en la serie, confirmó a través de Facebook que Resortes nunca participó en Cero en Conducta. No obstante, ambos cómicos formaron parte del programa Humor es Los Comediantes de 1999, en el que Resortes apareció en un sketch interpretando a un niño, lo que pudo haber llevado a esta confusión. Cuando Nickelodeon empezó a ser un nuevo canal de televisión en 1979, sería introducido con shows diferentes a los que usualmente asociamos a Nick, siendo estos By the Way, Pinwheel, Video Comic Books, America Goes Bananas y Nickelflix. Ninguno de estos siendo animaciones originales, sino entretenimiento educativo o live action. Todos estos llegaron a presentarse de manera normal en el canal. Sin embargo, supuestamente faltaba uno, siendo este conocido como Pocket Money. Pocket Money se mencionó por primera y única vez en un comunicado de prensa en 1979, donde se presentaba a Nickelodeon como un canal y se daban breves descripciones de los canales ya mencionados. En el caso de Pocket Money, su descripción fue la siguiente. Pocket Money es un programa que cubrirá desde fábricas de paletas hasta jóvenes en la política. Esta es la única mención oficial del programa por parte de Nickelodeon, ya que la cadena nunca volvió a mencionarlo de ninguna otra forma. Algunas teorías que surgieron era que el programa fue cancelado antes de su emisión, que era el nombre original de otro programa, o que simplemente era un relleno hecho para el kit de prensa.
No sería hasta el 21 de marzo de 2022 cuando el usuario de YouTube y archivista de Nickelodeon, CDC-B2, encontró una publicación de un periódico de Shreveport, Louisiana, del 6 de julio de 1979, que mencionaba el estreno de Nickelodeon y los programas que se lanzarían en la cadena, donde justamente la descripción del programa By the Way mencionaba que su título original era Pocket Money. Esto confirmaría la teoría de que Pocket Money era un nombre clave para uno de los programas, y no uno independiente como se había anunciado anteriormente. También confirmaría que no existen otras grabaciones de Pocket Money aparte de By the Way. Algunos conocerán a Initial D por su anime, sus varios juegos de carreras o incluso solo por su música Eurobeat que acompañaba varios memes de hace mucho tiempo. Si regresamos a los videojuegos, estos han sido desarrollados por Sega, y entre ellos se rumoreaba que su subsidiaria Sega Rosso estaba desarrollando un juego para la Nintendo DS, el cual habría sido titulado Initial D EX. La primera vez que escuchamos de este juego fue cuando supuestamente se filtró en el sitio web de Sega of America, con unas capturas de pantalla que mostraban el icónico auto Toyota AE86 de la franquicia. Sin embargo, el 13 de junio de 2021, la usuaria Emeiko del subreddit de Initial D publicó una recopilación de pruebas que demostraban que el juego jamás existió. Aquí ella empezó por lo más conocido, como que la captura de pantalla de Sega of America era falsa, siendo que las supuestas capturas de baja calidad eran en realidad tomadas del juego Initial D de PlayStation 1, y así como que los rumores originales siempre provenían del mismo usuario llamado King Cell. La publicación terminaría con cómo Emeiko se contactó con Kenji Sasaki, exdirector de Sega Rosso y productor de los juegos de Initial D, donde Kenji confirmó que nunca se desarrolló un título para la Nintendo DS. Durante el auge de la serie Twin Peaks de David Lynch, al parecer se tenía planeado un juego de rol basado en la misma, planeado para 1991 y desarrollado por High Tech Expressions. Este juego se mencionó en algunas revistas de videojuegos de la época, como Nintendo Power, GamePro y Game Players. La trama del juego se basaría en la segunda temporada, con múltiples finales posibles según el personaje que hayas elegido. No obstante, el juego supuestamente se canceló debido a la aparente falta de público que este hubiera tenido. En 2022, el periodista de videojuegos Jack Jarwood se puso en contacto con el exproductor de Hightech, Billy Pigeon, donde en las propias palabras de Billy se descubrió que el juego no fue más allá de discusiones básicas sobre su posible gameplay, y asimismo que nunca se llegó a producir ninguna clase de material referente a este juego. Tras el exitoso lanzamiento de Star Fox para la Super Nintendo, siendo un juego que contaba con el poder del chip Super FX, la desarrolladora de este, Argonaut Games, supuestamente también ideó para Nintendo un tipo de juego prácticamente nuevo. Claro, al menos para su tiempo. Un juego de plataformas en 3D con mezcla de elementos de juegos de carreras, donde según ellos crearon un prototipo de este género con el personaje de Yoshi, y el cual había sido llamado Yoshi Racers. Al parecer, cuando le mostraron el juego a Nintendo, la compañía los rechazó, esto por no querer tomar el riesgo de entrar a un campo completamente nuevo junto a una desarrolladora de videojuegos externa. Esto supuestamente fue lo que rompería la relación entre ambas compañías, ya que un tiempo después, Nintendo lanzaría su propio juego de plataformas en 3D para la Nintendo 64, este siendo obviamente Super Mario 64, y que según terminó utilizando varias de las ideas que Argonaut implementó en su prototipo. Esta historia se hizo pública después de que el sitio Eurogamer la mencionara en un artículo sobre la colaboración entre Argonaut y Nintendo, donde el autor del artículo según afirmaba haber visitado la oficina de Argonaut en 1999. La verdad a este rumor llegaría el 12 de mayo de 2024, donde el canal de Did You Know Gaming publicaría un video que verificaba múltiples rumores sobre proyectos cancelados de Mario, uno de ellos el mencionado Yoshi Racers. En su investigación, lograron verificar muchos aspectos de la propuesta de Argonaut a Nintendo, siendo el principal aspecto que si bien el proyecto sí existía, no era para nada jugable, solo se trataba de una propuesta con algunas animaciones de prueba, y así como también que Nintendo les haya robado ideas para incluirlas en Mario 64, es algo completamente falso. En sí, este juego de Yoshi jamás llegó a existir simplemente por no ser aceptado. Pero ¿recuerdan cuando dije que confundía de niño el juego de Croc con uno de Yoshi? Bueno, resulta que después de este rechazo por parte de Nintendo, la desarrolladora Argonaut retomó la idea para ellos mismos, creando así los juegos de Croc. Por lo que quizás no estaba del todo equivocado de niño.
Pygmalion es el episodio 135 de la comedia animada de Fox, King of the Hill, el cual este capítulo se hizo famoso principalmente por su naturaleza perturbadora, ya que incluso estaba planeado para la quinta temporada, pero Fox lo retuvo hasta la séptima. E igualmente se creyó por mucho tiempo el rumor de que se mostraba una escena adicional durante la transmisión original, donde aquí se nos presentaba la muerte y el cadáver del personaje invitado Trip, doblado por Michael Keaton, y que al parecer por ser demasiado gráfica sería eliminada en repeticiones siguientes. La trama del episodio iba de la siguiente forma. Tras perder su trabajo en un restaurante, el personaje de Luan asiste a una conferencia impartida por el magnate de productos de cerdo, Trip Larsen, quien se encariña con ella, hasta el punto de que la quiere para hacer realidad una de sus fantasías más grotescas. Al anochecer, en una fiesta de disfraces, Trip le propone a Luan que se case con uno de sus empleados disfrazado de pastor. Esto para que cada uno sea un personaje en el anuncio de cerdos que veía desde niño, donde Trip sería el cerdo en lugar del esposo. Esto hace que ella se espante de la situación y empiece a huir, pero terminando entrando a un matadero donde queda atrapada al alcance de Trip. En un punto, ellos terminan en la cinta transportadora, donde Trip maniáticamente se alegra, ya que eso significa que ambos se convertirán en productos de cerdo. Pero afortunadamente, Luan logra liberarse. No obstante, la transportadora del matadero seguía su curso y asimismo también se llegaron a activar distintas máquinas para matar cerdos, todo mientras Trip aún seguía en la cinta. Inmediatamente, él empieza a reírse como loco y a aceptar su muerte, pero por unos segundos su cabeza se electrocuta y recupera su cordura, justamente antes de conocer su terrible final. En esta última escena es donde empezaría dicho rumor, ya que oficialmente nunca se mostró a Trip muriendo, sino que la escena se corta enfocando a Luan y a Peggy escuchando sus gritos. Pero se llegó a pensar que en la emisión original se mostraba el cadáver ensangrentado de Larsen colgado de un gancho en el fondo detrás de ellas. No obstante, la única evidencia de esta escena provenía de personas que según recordaban haberla visto. No fue hasta el 4 de febrero de 2022 cuando el youtuber Media Mementos subió un video de la escena final de la emisión original, demostrando que nunca se mostró el cadáver de Trip Larsen en el gancho del matadero, desmintiendo así este rumor por completo. Esto ha sido la Lost Media que nunca existió. A pesar de que hayamos visto demasiados ejemplos, estoy seguro que hay aún más cosas por ver o que incluso se están creando en este momento. Quién sabe, quizás en lo más escondido de tu cabeza tengas el recuerdo de algo que es completamente falso. Pero bien, al menos por mi parte, esto ha sido todo por hoy. Les ha hablado Axon y les deseo buenos días, tardes o noches.